hemos procurado reunirnos como familia para estudiar, para profundizar, para gustar la vida de este santo sacerdote. Entonces, el día de hoy tendremos el agrado de compartir con ustedes otra partecita más de lo que es la vida y la misión de Padre Domenico Leonati. Para eso, pues bueno, vamos a contar con la presencia de la pastora juvenil Salesia, que ahora nos acompañan desde Milagro también. Entonces les damos la bienvenida y a continuación vamos a compartir la pantalla. Esta noche compartiremos con ustedes este breve contenido. Tendremos nuestra oración, recordando que estamos ya a las puertas de la gran solemnidad de Pentecostés. Invocaremos la presencia del Santo Espíritu, que es el alma de la Iglesia, lo que motiva el motor de nuestras vidas. Haremos un breve recordéis, es decir, así a breves rasgos, lo que nuestras hermanas, nuestros seglares han compartido con nosotros en los encuentros anteriores. Y nosotros centraremos nuestra atención en este título que nos dice el Instituto en la Tempestad. Luego, para finalizar, tendremos alguna resonancia del contenido. Dios sea bendito con todos, queridas hermanas, queridos familia Salesia. Bueno, vamos a empezar este encuentro, este día de formación, poniéndonos en la presencia de Dios y sobre todo pues el Espíritu Santo para que pueda Él abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y sobre todo que todo lo que vamos a compartir esta noche podamos transmitirlo en nuestras comunidades, en donde nosotros diariamente trabajamos por seguir sembrando mucho más esas semillas Salesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Animados por la acción y fuerza del Espíritu Santo, pues vamos a dar inicio. Como ya les mencionaba anteriormente, vamos a hacer un breve recorderis de quién era la figura de don Domenico Leonati. Habíamos visto juntos este alma de profeta, un personaje importante que, si bien es cierto, su vida fue silenciosa, llevada en la humildad, pero que vivió virtudes extraordinarias. También se nos ha compartido la familia
su mamá, la fortaleza que infundió su mamá, en la figura de su papá, una persona trabajadora, que hizo de su familia, que viva esta unidad, esta laboriosidad, esta solidaridad, este ser cristiano con valores fundamentados en la persona de Cristo. Miramos también a la figura del padre Domenico, que sufrió también la pérdida de su papá y que eso no fue un obstáculo para su crecimiento, sino al contrario, fue un estímulo para seguir, para aprovechar cada circunstancia que la vida le ofrecía. Y también siempre se dejó guiar, se dejó acompañar. Y en esta experiencia de ser acompañado, pues lo vivió y lo transmitió en el momento de acompañar también a las personas que él veía más vulnerables. Entonces también hemos visto en el tercer punto la llamada, el camino al sacerdocio. Miramos cómo el padre Domenico Leonati se formó no solo en las virtudes humanas, sino también en las virtudes cristianas. Estas piedritas que él las fue cultivando para combatir las fuerzas del mal. Recordamos también al padre Domenico Leonati con esta sensibilidad de pastor, después de haber acogido esta llamada del Señor al sacerdocio, pues no fue un sacerdote pasivo, sino al contrario, propuso todas las fuerzas para gastarse y desgastarse por el bien de las almas a él confiadas. Y tuvo esta sensibilidad, primeramente con los jóvenes universitarios, después con las niñas. Era un verdadero pastor del rebaño del Señor. Luego, el Espíritu Santo no solo le permitió darse cuenta de la realidad que vivía en esa época, sino que sembró en su corazón esta intuición de fundar una congregación de las hermanas salesias. En ese tiempo, pues las vírgenes de Banzo, y que luego, ahora en la actualidad, gracias a la providencia divina, pues podemos mencionar con mucho agrado que la semilla que dejó nuestro fundador continúa a florecer dentro de nuestra iglesia particular aquí en Ecuador y en los lugares donde el Señor nos ha conducido. Esto hacía breves rasgos, miramos una figura no de cosas extraordinarias, llamativas, sino una figura que nos enseña el camino de la humildad, de la sencillez y que es posible ser santo. En esta noche vamos a compartir con ustedes el Instituto en la Tempestad. Recordemos que el padre Domenico Leonati funda una congregación, funda un grupo de las jóvenes que estaban bien preparadas, bien dispuestas, que les ayudó a formarse para que a su vez ellas puedan formar a las niñas que estaban y eran propensas a caer en los peligros que la sociedad en ese momento les ofrecía. Pero la fundación no fue todo color de rosas, ¿no? También tuvo sus momentos oscuros, sus momentos de dolor, y precisamente eso nosotros vamos a compartir en esta noche. Tenemos la figura del padre Domenico Leonati, que funda las Vírgenes de Banzo. Entonces se les llamaba Vírgenes de Banzo, pero él no era un líder que acaparaba todo, sino al contrario, siempre tenía esta visión a futuro. Entonces encomendó a María Teresa Leonati el acompañamiento de las Vírgenes de Banzo. Y no solo la Madre Teresa Leonati, sino también junto a ella la dirección espiritual del padre Pasquale Cohen. Pero, ¿qué sucede en este trayecto de la fundación? Hay un hecho histórico muy fuerte que se lo conoce como la supresión napoleónica, que parte en 1797, una época de constantes guerras, de invasiones, que causó mucho dolor. Y no fue la excepción, pues también nuestra congregación en sus orígenes tuvo que vivir estos momentos de sufrimiento. En 1797, los sucesos históricos de la caída de la República de Venecia, la invasión de las tropas francesas que saboteaban las poblaciones de la ciudad en Italia,
Y esto, como toda guerra, produjo un grave empobrecimiento. ¿Y qué es de los acontecimientos que más golpearon todavía a nuestra congregación? Fue la supresión de las congregaciones religiosas, la confiscación de los bienes eclesiásticos, es decir, que todos los bienes que poseía una congregación religiosa pasaba al Estado, y todo esto pues afectó muy fuerte a todas las congregaciones religiosas de ese entonces. En 1811, a pesar de los ingentes esfuerzos por evitarlo, en octubre el conservatorio tuvo que ser desalojado. Y es así que el dolor, nos dice el padre Guido Beltrame en su libro, el dolor fue lo que causó también la muerte de Madre Teresa Leonati, el sufrimiento, la fatiga, el no saber, el sentirse también impotente a toda esta realidad social que vivían en esa época. Pero como sabemos, las obras de Dios siempre están marcadas por la presencia de esta luz de esperanza que no se apaga, sino al contrario, es una oportunidad para redescubrir la presencia de Dios cercano, el Dios de Manuel, el Dios con nosotros que acompaña nuestra vida. Y por eso, pues, en este momento hablamos ya de una restauración. La figura que resalta después de esta supresión napoleónica, es decir, todo el gobierno, pues, destruyó todo, eliminó todo, de manera que las estudiantes, las religiosas, o sea, se abrieron, se podría decir. Pero nuestras hermanas no se sentían, seguramente, si nos ponemos en sus zapatos, pues, toda esa riqueza que habían recibido, todo ese potencial, ese don, esa vocación, no la echaron, no la dejaron perder en saco roto, sino al contrario, continuaban a mantener viva. Y es así que podemos resaltar la figura de Madre Pascua Sandrina, una mujer de fe, valiente y decidida. Y como los escritos dicen, el único pecado que ella tenía, que se podría decir, era que confiaba demasiado en la providencia divina. ¿Quién es Madre Pascua Sandrini, nuestra restauradora? Y en pantalla se pueden ver los datos biográficos. Ella nace en Venecia el 24 de junio de 1762. Es hija de Giovanni Battista y Antonia Viali, y que trabajaba era al servicio de una familia. Entonces pasó todos sus primeros años de infancia en la familia donde sus padres laboraban, y ella se gana el cariño de la dueña de casa, lo cual le permite recibir una educación en un colegio famoso de Praga. Y en su corta edad, pues, cultiva en su corazón esa perla preciosa de la vocación religiosa. Anhela ser parte del floreciente conservatorio de las vírgenes de Banson. Y es recibida por la Madre Teresa Leonati, que hacíamos alusión en la diapositiva anterior, que es sobrina del fundador, de nuestro padre Leonati, y en contacto con las niñas y las maestras, aprende este espíritu de trabajo y el método educativo, el método preventivo que ya en anteriores ocasiones se había hablado. Y a los 17 años se convierte en una instructora de un grupo de jóvenes. Lamentablemente no tenemos una fotografía así oficial como ahora la tenemos nuestra, de nuestros familiares, pero hacemos un breve acercamiento a la figura de esta mujer, ¿no? Sencilla. Y aquí un poco una línea de tiempo. En 1813, ella no es que se queda después de la supresión napoleónica así de brazos cruzados, sino que ella continúa a mantener vivo y pide permiso para abrir una escuela en San Pedro, aunque en Venecia no había mucho problema. Ella igual continúa a hacer todas estas gestiones, abre una escuela ya en 1821 y adquiere como arriendo la propiedad de los padres Somascos. En el 1824, ella hace el restablecimiento oficial del instituto. Vemos la figura de Madre Pascua, como ya hemos dicho, un instrumento dócil en las manos de Dios. Restauró el instituto y puso sólidos cimientos para un futuro desarrollo.
como decíamos al inicio, no todo es fácil, no todo era color de rosa, como también podemos ver en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida de crecimiento, en la vida familiar, en la vida de jóvenes, en la vida de consagradas, en todo estilo de vida hay tiempos difíciles. Y no es por ausencia de Dios, no porque Dios nos castigue, Dios porque Dios no nos quiera. Al contrario, son tiempos que nos permiten, así como vemos en la gráfica, florecer también en medio de lo árido muchas veces. Y son oportunidades que el Señor nos brinda para redescubrir su presencia en las cosas que a veces aparentemente no está Dios, pero el Señor se sirve de eso es una pedagogía, es una metodología para enseñarnos y mostrarnos también su presencia y hacernos cada vez más fuertes. También en nuestro instituto, pues vive también, por ejemplo, en la Unión de Italia y algunas leyes masónicas, esas corrientes que nacían. También las supresiones e informaciones de la sociedad. Sabemos que Padre Domenico Leonati, la situación que él vivió continúa a ser actual, las acechanzas de las cosas negativas y que tristemente deslumbran el corazón de los jóvenes, pero también les llevan por felicidades momentáneas. Peligros y este límite de la extinción, es decir, los peligros que pasó la congregación, hasta también mirar cómo parecía que este edificio se acababa y se destruía, vivieron esos momentos difíciles, pero en medio de todo eso podemos ver cómo el Señor nos permite mirar su voluntad manifestada en estas situaciones y también una oportunidad para redescubrir el espíritu de fortaleza de nuestras hermanas. Hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla para observar si estamos despiertos todavía. Entonces, hemos compartido una partecita de lo que es la situación social de ese tiempo, la situación napoleónica, la figura de Madre Pascua Sandrini, esta religiosa llena de fe, de amor y confianza en la providencia, los tiempos difíciles que vivió nuestra congregación, pero que no dejaron de ser una oportunidad para redescubrir y llenarnos de gozo de nuestro carisma salesiano. A continuación, vamos a escuchar a Cristina, que nos va a continuar contándonos un poquito de nuestra historia, de la presencia de nuestras madres generales, que son una joya de nuestra congregación y que nos alientan con su ejemplo y testimonio. Bien, como ya hemos escuchado un poco, ¿verdad? Toda esta parte de la historia, de cómo se fueron dando estos tiempos en los que realmente podríamos hacer alusión incluso a que quizá en algunos lugares de nuestro mundo, ¿verdad? Todavía se sigue viendo como que un poco de esos inconvenientes por transmitir la fe, ¿no? Pero es algo muy bonito cómo se ha ido llevando también ese amor y sobre todo ese querer entregarse a los demás, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver ya un poquito más sobre esta renovación, cómo es ese abrirse al Espíritu Santo, a dejar que Él haga lo que tenga que hacer, ¿no? A dejarnos llevar por Él y sobre todo a poner toda nuestra confianza en Él. Y aquí nosotros vamos a empezar a conocer ya a figuras que fueron muy importantes una vez que pasó todo esto, como lo llama en el libro de Don Domenico Leonati, ¿no? Todo este problema, esta tempestad, cuando quizá había mucha incertidumbre de qué era lo que iba a pasar con las hermanas o qué iba a pasar con las personas con las mujeres que se estaban formando ahí, ¿verdad? Y obviamente encontramos nosotros una figura muy importante, que en este caso pues es Madre Serafina Camilo, y pues ella a partir de 1990 hasta 1925 asume este gran reto de ser la superior, es decir, de ir guiando, de ir dando ese acompañamiento, esa orientación a cada una de las maestras que se encontraban ya siendo parte de este gran proyecto. Y obviamente también
acompañando a todas las jóvenes, a todas las chicas que ahí también se formaban, ¿no? Diariamente. Es así como nosotros a ella bueno, pues se la denomina como la gran renovadora, ¿verdad? Todas esas ideas que seguramente sí fueron inspiradas por el Espíritu Santo también y por ese amor que fue transmitido también hacia ellas. Y cómo se va viendo cada una de digamos, como que alguna de estos acontecimientos importantes que bajo inspiración también del Espíritu Santo se fueron dando, ¿no? Todos los procesos que ella va realizando. Pues aquí también vamos a recalcar mucho todo lo que ella realiza, todos estos trámites que ella hace. Bueno, pues aquí vemos también esa figura y esa fe de poder obtener el Santísimo en el oratorio, ¿verdad? En vista de obviamente que se vuelva una oración perpetua. Recordemos que uno de nuestros pilares es justamente eso, la oración a Jesús, y que es algo muy bonito que se nos va dando desde el principio, ¿no? Y que vamos viendo que todos estos esfuerzos que se van haciendo, hoy todavía los continuamos. Asimismo, pidió esta facultad para las casas filiales, y fue justamente en 1907 cuando el Papa Pío le concedió esta petición para que todas las casas filiales pues puedan tener bajo su protección, o bueno, que todas las casas puedan tener la oración perpetua. Asimismo, ella propuso y reafirmó la devoción a la Virgen María, haciendo obligatoria la celebración del Santo Oficio. Y aquí es algo muy importante, recordemos también que esta figura de nuestra Madre, nosotros la recordamos en la visitación, ¿no? Esta caridad de poder entregarse sin esperar nada a cambio, pues también nos la entrega a nosotros. Y es algo muy importante porque desde aquí ya vamos viendo toda esa servicialidad, toda esa dulzura que nosotros debemos transmitir también y que obviamente pues ya desde mucho antes se ha venido pues reafirmando con el pasar de los tiempos. Pero no, esto no quedó solamente ahí, sino que ella también fue pensando mucho más allá, ¿no? Pensó en esta expansión de la obra y fue así como instituyó cursos acelerados para las enseñantes. Es decir, ella no solamente buscaba como que quedarse, bueno, esto es lo que saben, esto es lo que conocen y hasta aquí va a quedar. No, sino que fue mucho más allá, ¿no? Es como que vamos viendo aquí esa acción del Espíritu Santo, esa inspiración de ir buscando muchas más opciones para poderles brindar, en este caso, pues, a las chicas que se formaban. Y es ahí en donde viene pues una restauración que se realiza, ya obviamente ya aquí vemos la parte de estructura, ¿no? Obviamente ella pensó, bueno, vamos a hacer esto un poco más grande, vamos a buscar la ayuda necesaria para que puedan bueno, quienes se estaban formando, ¿no? En ese entonces, llevar una formación adecuada, ¿no? Una formación realmente que les ayude a seguir adelante, ¿no? Y asimismo, pues, ya obviamente se logran conseguir estas aulas amobladas, equipadas, apropiadas, para que puedan permanecer allí los estudiantes y que obviamente ellas puedan continuar con sus estudios. Y seguramente también vamos viendo aquí que no solamente para quedarse ahí, sino para que estas personas, estas jóvenes que se seguían formando, pues también en un futuro puedan ellas ser educadoras también, ¿no? Dentro de todo este acontecimiento. Y vamos un poquito también a este recorrido histórico de eventos muy importantes en las que han marcado también la vida de toda la congregación. Y también vemos uno de estos es en que, bueno, en el año de 1905, ella reforma el hábito de las hermanas, ¿no? Es decir, ya ella va buscando también otras opciones para que obviamente pues todas las hermanas puedan tener también esa armonía, ¿no? En cómo ellas iban a mostrarse a las demás personas. Y obviamente aquí también, bueno, vemos otro punto muy importante, que obviamente ella siempre acompañada, ¿no? De su directora espiritual, abrió ya el instituto a nuevas peticiones que llegaban de la diócesis, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que siempre debemos estar abiertos también a esa escucha activa o a esa escucha de lo que se pueda venir, nuevas sugerencias o nuevas opciones de cómo nosotros podríamos llevar algún proyecto. Y fue así en como ya veíamos también cómo todo esto iba tomando su forma, ¿no? Y fue así que en 1925 ya ella deja en función 30 casas, ¿no? Es decir, que ya no solamente era una con la que quizá Padre Domenico soñaba en tener algo, sino que ya esto se fue expandiendo. Y así vamos viendo también
esa servicialidad y obviamente ya todo lo que va dejando los frutos, ¿no? Asimismo, bueno, ya en 1911 recibe, en este caso la madre Serafina, recibe de la Santa Sede el decreto de alabanza que abrió caminos a los votos perpetuos. Ese sí que muchas mujeres valientes, generosas y obviamente entregadas a Dios lo daban, pues ya lo podían hacer de manera perpetua, ¿no? Y obviamente abre este camino a que muchas de estas hermanas puedan realizar su sí fiel, ¿no? A Dios. Una vez ya concluido con eso y que se recibe la aprobación de esto, fue el 8 de septiembre de 1912, en la que se celebra la primera profesión perpetua de 42 hermanas. Y hoy en día seguimos contando, ¿verdad? Muchas más que dan ese sí, que se entregan fielmente a Dios y que seguramente pues vendrán muchos jóvenes más que quieren seguir dando ese sí a Dios. Tenemos también otro dato muy importante, fue en 1917, cuando, bueno, pues estalla la Primera Guerra Mundial, en donde se aprueban las nuevas constituciones, ¿no? Aquí el instituto se transformó en congregación religiosa de derecho pontificio. Y ya en 1933 ya tienen pues ellas su ratificación jurídica, ¿no? Es decir, que ya consta, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, como que legalmente pues la congregación, ¿no? Y de esa manera ya vamos viendo que va abriéndose mucho más, a muchos más territorios, ¿no? Una vez que ya, bueno, pues se tiene la aprobación y que ya hemos visto también todo lo que se ha ido realizando durante todo este tiempo, pues ya en 1919 el monseñor Primo Carmignoto fue nombrado director del instituto y también fue guía de, bueno, pues obviamente de las hermanas novicias, ¿no? Fue quien iba haciéndoles el acompañamiento, el seguimiento, la formación, ¿no? Para que las hermanas puedan irse formando. Ya en octubre de 1926, luego de la construcción de la iglesia del instituto, esta es consagrada por el monseñor Elías Dalla Costa, quien era obispo de Padua, ¿no? Y ya el 21 de agosto del año de 1931, pues se cumple el capítulo según las normas del derecho canónico y aquí es elegida ya la madre Michelina Monsellini. Ya obviamente aquí tenemos ya una nueva, bueno, la madre general, pues, ¿no? Y ella fue elegida y de aquí ya vamos a recordar en cambio algunas de estas obras que ella hizo durante su tiempo, ¿no? Bueno, aquí nosotros ya vamos a recordar un poco ciertos puntos muy importantes que deben ser recordadas por ella, ¿no? Una de estas es la aprobación de las nuevas constituciones que fueron renovadas el 1 de agosto de 1933, ¿no? Y que esto pasa definitivamente al derecho pontificio. Ya una vez que sucede esto, bueno, ya hay un punto como que importante en lo que es el relieve misionario, es decir, como que hay una parte puntual, ¿no? En donde ya aquí vamos viendo estas partes de esa misión, ¿no? De esa misión por la que también se caracteriza la congregación, ¿no? Y que aquí ya se consolida el viaje del primer grupo de misioneras que van juntas con los padres capuchinos a Etiopía, ¿no? Y aquí ya se empiezan a ver también ciertas mujeres que destacan durante este proceso de misión, ¿no? Y aquí obviamente ya no a importante de, bueno, pues de quienes son estas pioneras que viajan a esta misión, ¿no? Y una de ellas, como nosotros bien sabemos, nuestro fruto de santidad, ¿no? Sor Liduvina Meneguzzi. Es una mujer heroica, de caridad y de humildad. Obviamente aquí vamos a ver ya reflejado también ese ejemplo que ella tiene de obediencia, siempre a la voluntad de Dios, ¿no? Aquí ya seguramente resuena en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, así con gusto enseguida, ¿no? Y ver cómo ella en todo momento, recordar que ese sueño tan grande que ella tenía de cuando era pequeña y cuando recién entraba al convento, que este era su sueño, no ser misionera en África, y que poco a poco, por la gracia de Dios,
se va, bueno, pues se va realizando, ¿no? Y aquí también vemos esta figura heroica, nos dice, una mujer heroica de caridad, una mujer que se muestra, como nos dicen en muchos libros que hemos leído y que su vida se refleja así, ¿no? Como la Buda, la grande, y que nos va transmitiendo también ese sentido de entrega fiel, de entrega amorosa, de entrega a los demás, a los que necesitan, sobre todo quizá una palabra de aliento. Recordemos que ella también estuvo en parte de la guerra y que cuidaba a los soldados, o siempre daba como que ese espíritu de tranquilidad, de paz y de serenidad que seguramente muchos enfermos necesitaban, ¿no? Y es así en como obviamente eh, Soliduina, fiel hija de padre Doménico, entrega su vida silenciosa y abnegada que le permite brillar la luz de Cristo. Es decir, ella transmitía ese fervor de Dios, transmitía a ese Jesús resucitado y transmitía sobre todo no solamente con lo que hablaba, sino también con el ejemplo. Entonces, es algo que a nosotros nos debe motivar también ver este fruto de Padre Doménico que realmente nos mueve a nosotros y nos emociona y nos entusiasma seguramente escucharla. Y sobre todo aquí recalcar mucho que obviamente a pesar de todo lo que ya hemos visto o de lo que vimos al principio ahora con todo lo que tuvo que pasar la congregación para poder ser ahora lo que realmente es algo que nos tiene que motivar, algo que nos tiene que empujar mucho más a seguir transmitiendo esta fe y sobre todo tomar como ejemplo a estas mujeres, a estas hermanas valientes que dedicaban su vida entera a Dios. Y bueno, obviamente siempre guiadas, como veíamos, bajo el Espíritu Santo, que era Él quien las iluminaba, quien ponía en sus pensamientos, quien ponía en su corazón todas esas pautas para ellas poder continuar la misión, que hoy en día nosotros la vemos reflejado en nuestras hermanas, ¿no? Continúan esa misión, continúan este legado y que sobre todo va transmitiéndose de generación en generación. Teníamos aquí, bueno, para ir también viendo y reflexionando un poco sobre esta figura de Padre Doménico, entonces teníamos estas dos preguntas que realmente resuenan mucho, quizá viendo y escuchando o recordando un poco lo que ya se ha hablado en los encuentros anteriores, ¿no? ¿Por qué restablecer la figura de un personaje vivido más o menos 3 siglos atrás? ¿No? Nos hacemos esta pregunta y vamos pensando, vamos meditándolo. Quizá cada uno de nosotros, los que estamos ahora conectados, podemos ir pensando, ¿no? ¿Cómo yo puedo o cómo podemos nosotros ir viendo ahora la figura de este hombre, de este hombre que ha sido pues alguien fundamental para mi vida, para mi actuar, ¿no? Y tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué pensar en introducir la causa de beatificación de un pobre cura rural tan lejos de nosotros? Que obviamente nosotros podemos decir, bueno, pues eso fue en otro lugar, que quizá las personas que están en ese lugar pues hagan algo más. No, también está junto a nosotros y muy cerca, ¿no? Es nuestra familia. Entonces, vamos meditando un poco, vamos reflexionando un poco estas preguntas y obviamente abramos y dejemos que el Espíritu Santo también nos ilumine un poco más para poder entender a qué hace referencia estas dos preguntitas que también se reflejan en la vida del Padre Doménico. Les invitamos a pensar a cada uno de ustedes en estas preguntas. También nos mencionaba Ana Cristina. ¿Por qué será importante restablecer, volver a hacer memoria de una figura que ya ha pasado ya 3 siglos atrás y que todavía resuena en nuestros corazones? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué recordarlo? ¿Por qué más? No sé si alguien desea participar o hacer alusión, que considera. Gracias, Daniel. Bueno, primero que nada, a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, yo considero lo principal y más importante del por qué deberíamos considerarla una figura tan antigua como es
padre Domenico Leonati, que básicamente vivía hace unos 300 años, siquiera, yo considero que sería el que básicamente él nunca se rindió, básicamente significa que él siguió adelante con su vida, con su familia, bueno, también consiguió un trabajo para sacar adelante a su familia y vivió siempre fuerte y no se arraigó al pasado, como como una oración de una parte de la Biblia que a mí la verdad me encanta y me fascina, que es Isaías 40:31. No sé si han escuchado, pero la frase dice: el verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás. Cae, se levanta confiado de que en Dios, bueno, en que en Dios le dará la victoria. Muchas gracias. Qué interesante mirar la figura de Padre Leonati como este Luchador, ¿no? Que no se detiene ante las dificultades. No sé si alguien más nos quiere quiere resaltar una virtud por la que nosotros nos motivamos a seguir redescubriendo la riqueza de este sacerdote. Yo les invito a pensar también en la humildad, ¿no? El sacerdote que escribe el libro del padre Domenico Leonati, don Guido Bertrán, resalta, dice, es importante mirar esta profunda humildad, este deseo de pasar desapercibido. Él deseaba, pero nosotros, sus hijas, no queremos que pase desapercibido, sino al contrario, queremos que su ejemplo esté siempre latente y vivo. Entonces, pensar en las virtudes, la humildad, la sencillez, la sinceridad de ánimo, estas virtudes humanas tan suyas como la puntualidad, el orden, la diligencia, la honestidad. Entonces, mirar en Padre Domenico Leonati una figura apasionante. Y después también el método preventivo que continúa a ser muy actual, ¿no? Nosotros solemos decir el dicho no prevenir antes que lamentar. El método preventivo que usa Padre Domenico Leonati, que luego fue tomado también, lo vemos también presente en la figura de los salesianos, también en San Felipe Neri, el método preventivo que nosotros utilizamos en nuestra pastoral educativa, la pastoral en los distintos ámbitos. Entonces, el redescubrir cómo la figura de Padre Domenico Leonati es para nosotros tan actual y tan decidor en nuestra vida. Y para finalizar, ¿por qué pensar en introducirle esa causa de beatificación de un sacerdote diocesano? Generalmente nosotros, si podemos mirar en la lista de santos, en su mayoría podemos encontrarnos con sacerdotes que pertenecen a congregaciones religiosas, que han vivido de manera extraordinaria y que se los conoce dentro de la historia, pero pensar a un sacerdote diocesano dentro del grupo de los santos es complicado. Sin embargo, no es imposible. Entonces, nuestra esperanza como hijas de este buen padre Domenico Leonati es mirarlo también en los altares y contemplarlo también junto al Señor, que seguro ya lo está, y desde el cielo continúa a bendecirnos. Esto es lo que hemos querido compartir con ustedes en esta noche. Y les invitamos a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a continuar esta formación. Todavía no hemos terminado el texto, nos falta un poquito hacer la segunda parte que nos corresponde a la pastoral juvenil Salesia, que es mirar la espiritualidad de Padre Domenico Leonati, todo lo que son los pilares, lo que corresponde también a este camino de santidad, de lo que sostuvo y sostiene también ahora nuestra entrega. Entonces les invitamos a que nos acompañen y a que siempre pues sigamos buscando juntos en familia la figura de este sacerdote. Agradecemos a la pastoral juvenil Salesia en la persona de Sor Alexandra y Sor
y la Ana Cristina que nos han compartido y nos han hecho recordar, vivir el paso, la transición, los momentos duros que ha vivido también la congregación y cómo el Espíritu Santo en la persona de Madre Pascua Sandrini ha ido caminando y ese espíritu está y sigue presente en la familia Salesia. Gracias por hacernos gustar esta parte de historia y continuamos un encuentro más que lo tendremos en junio para finalizar esta primera parte de profundización del Padre Domenico Leonati. Y queremos terminar este momento de encuentro con la oración de Padre Domenico Leonati, pidiéndole que interceda por las necesidades e intenciones que cada uno de ustedes tiene, lleva en su corazón. Le vamos a poner en el corazón de Dios a través de la intercesión de Padre Domenico Leonati. Voy a compartir la oración para seguirla juntos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el bautismo nos has hecho partícipes de tu vida divina y nos has constituido como templo vivo de la augusta y bienaventurada Trinidad. Te agradecemos por haber suscitado en la Iglesia a tu siervo Padre Domenico Leonati, sacerdote sencillo y fiel, modelo de piedad, humildad y caridad. Te pedimos la gracia de imitar sus virtudes y de glorificarlo en la tierra, concediéndonos por su intercesión la gracia que confiemos. En este momento hacemos un ratito de silencio y vamos a pensar en la gracia que necesitamos, que queremos pedir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre Domenico Leonati, ruega por nosotros. Y finalizamos este encuentro en este mes de mayo de la Virgen María, colocando todas las necesidades que tenemos en las manos de ella. Y así como Padre Domenico Leonati también era un enamorado de la Virgen María, que no pueda faltar en nuestra vida esa cercanía, esa ternura de María que siempre nos lleva hacia su Hijo Jesús. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, en mi última agonía, sed mi amparo y protección. Que Dios y María Santísima nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios sea bendito. Buenas noches.